Vamos a empezar a hablar de los aspectos relevantes del CFDI. Como bien saben, hay mucho ruido por las prórrogas que se han dado, entonces vamos a ir retomando el tema, ¿no? Este es un breve recordatorio de los tipos de CFDI. Recordemos que hay 6 tipos de CFDI. El comprobante de ingreso, de egreso, traslado, de nómina, el comprobante de recepción de pagos y el comprobante de retenciones e información de pagos, ¿no? Van a migrar de la versión 3.3 a la versión 4.0 y en el caso del comprobante de recepción de pagos y el comprobante de retenciones de información y pagos, de la versión 1.0 a la versión 2.0. Como hemos sabido, ha habido muchas prórrogas para la entrada en vigor del CFDI. Recordemos que a partir del 1 de enero de 2022 era su uso obligatorio con una primera fecha de entrada en vigor del 1 de mayo. Después sucedió una serie de prórrogas. La primera prórroga recordamos que fue hacia el 30 de junio, una segunda prórroga que fue al 31 de diciembre y todos estábamos con esa noticia hasta el viernes de que ya el 1 de enero tendríamos que utilizarlo, cuando el viernes por la tarde se dio a conocer la 10ª modificación a la resolución miscelánea, donde nos dice que se va a entrar en vigor hasta el 31 de marzo de 2023. Es decir, a partir del 1 de abril de 2023 ya va a ser obligatorio el uso del CFDI en su versión 4.0. Mucho de esta prórroga se da porque, según los números del SAT, la mayor parte de los timbres que se han realizado todavía se han realizado en la versión 3.3, entonces es por esta razón que está dando esta nueva prórroga, ¿no? Recordemos que antes ya también se ha dado una prórroga para la emisión del CFDI de nómina en la versión 3.3 con su complemento 1.2, la cual era hasta el 31 de marzo de 2023. Ahora con esta última prórroga del viernes, pues ya se están homologando prácticamente todos los CFDIs en el tiempo de implementación. Para el complemento de recepción de pagos, bueno, pues también está esta prórroga el 31 de marzo, lo mismo que para el CFDI de retenciones e información de pagos. ¿Qué sucede con el complemento de carta aporte, que también era obligatorio a partir del 1 de enero? Después de una primera prórroga el 30 de septiembre, una segunda prórroga hasta el 31 de marzo, y el viernes también se prorrogó, pero esta se va hasta el 31 de julio, es decir, de 2023. Es decir, a partir del 1 de agosto tendríamos que emitir el CFDI con el complemento carta aporte con todos los requisitos que conlleva. Esta prórroga nos da la pauta que lo podamos seguir llenando, que es obligatorio el uso, aunque el llenado no sea del todo correcto, lo que nos exime de las multas correspondientes, ¿no? Bien, ¿qué es lo que hemos encontrado en el día a día con las dificultades que nos hemos enfrentado como contribuyentes para el llenado de pago? Pues muchas veces estas cartas de invitación del SAT que ahora ha recurrido y que más adelante vamos a tocar como método de fiscalización, bueno, pues el SAT con estas cartas de invitación lo que está tomando es que todos los CFDIs que hayamos emitido con el método de pago PUE los está considerando como si efectivamente ya los hubiéramos cobrado. Entonces está determinando diferencias de IVA entre lo que declaramos contra los CFDIs timbrados, ¿no? Entonces sí es muy importante que retomemos este punto, este cuidado del método de pago. Entonces, cuando recibamos una carta de invitación, lo que nosotros les sugerimos es que revisemos los CFDIs que estén considerados con el método de pago PUE y que no se tomaron en cuenta, porque quizá efectivamente no se cobraron, ¿no? Entonces hay que comparar las diferencias de lo que manifestamos en nuestra declaración contra nuestro estado de cuenta y de aquello que hayamos timbrado, para ver si realmente existen estas diferencias y en su caso hacer las correcciones correspondientes. Una vez identificadas las diferencias que sugerimos, bueno, pues aclarar ante la autoridad dichas diferencias, que se trata de CFDIs mal timbrados o cancelar los CFDIs que erróneamente emitimos con la clave de pago PUE, cancelarlos y relacionarlos con el método 04, la clave 04, que es la sustitución de CFDIs previos, y en su caso presentar las declaraciones complementarias correspondientes. Bien, también recordemos que había una facilidad en la resolución miscelánea, la regla 2.7139, que nos permite emitir un CFDI con la clave de pago PUE cuando pensamos que esa operación la vamos a cobrar en el mes, de tal suerte que si la cobramos en el mes, aunque no sea en el momento de expedirla, vamos a poner, por ejemplo, si la expedimos el día 5 del mes y la pensamos cobrar en 15 días, el día 20, podemos expedirla con la clave de PUE, con la clave PUE. Si de ahí el caso de que no la cobráramos a fin de mes, lo que tenemos que hacer es cancelar
CFDI, sustituirlo con la clave PPD y en su caso cuando lo cobremos, pues emitir el complemento de pago, ¿no? Nada más que sí hay que tener mucho cuidado con este tipo de operaciones, porque quizá mucho de esto es lo que genera las diferencias que el SAT está detectando en su base de datos. Bien, otra problemática que nos hemos encontrado y que sí debemos de tener mucho cuidado es revisar los FDIs que hayamos emitido anterior a 2022. Muchas veces cuando el SAT recibimos diferencias en estas cartas de invitación de que tenemos diferencia entre los ingresos declarados contra lo que tiene el SAT en su base de datos, ya sea en la declaración anual, en su pago provisional, pues nos damos cuenta que son por operaciones que quizá no se llevaron a cabo, que quizá operaciones que se duplicaron y que no se cancelaron en su momento. Entonces sí, todavía estamos en tiempo de poder revisar este tipo de operaciones. Podemos cancelarlos siempre y cuando cumplamos con los lineamientos que nos dio el SAT, como es el caso de tener activado el buzón tributario, que presentemos las declaraciones complementarias que correspondan. En su caso, pues obviamente seguir la metodología de la cancelación de los FDIs, que mandemos la solicitud de cancelación, que nuestro cliente lo acepte y demás, ¿no? Y que en su caso emitamos los FDIs que correspondan cuando se hayan refacturado o se hayan llevado a cabo las operaciones aún en otro periodo, ¿no? ¿Qué plazo tenemos? Recordemos que inicialmente para esta situación, con los cambios que hubo en el Código Fiscal, inicialmente nos decían que solamente podíamos cancelar los FDIs del ejercicio. Posteriormente, en resolución miscelánea, nos dieron una primera prórroga hasta el 30 de septiembre de 2022 para cancelar CFDIs anteriores al ejercicio de 2022. Posteriormente, nos dieron una segunda prórroga que es hasta el 31 de diciembre de 2022 para cancelar CFDIs que hayamos emitidos con anterioridad. Sí es importante que antes de que termine el año, se nos culmine el plazo, hagamos esta revisión y en su caso la corrección correspondiente. Ahora, ¿qué pasa con los FDIs del ejercicio de 2022? Bueno, pues el Código Fiscal prevé que solamente podrán cancelarse hasta el periodo del fin del ejercicio. Por ahí después en la resolución miscelánea nos decía que podemos cancelarlo a más tardar en el mes en que se presenta la declaración anual. Entonces sí es muy importante que también verifiquemos que hagamos este trabajo de revisión de la base de datos que tiene el SAT en cuanto a los FDIs expedidos, que casemos contra lo que hemos declarado, porque recordemos que ahora como las declaraciones ya vienen precargadas con los datos, en el momento que queremos hacer correcciones tenemos que esperar el tiempo necesario para que el sistema se actualice. Entonces sí ahorita creo yo que estamos en un muy buen tiempo de revisar nuestros datos, revisar nuestras declaraciones, nuestra contabilidad y en su caso hacer las correcciones para empatar nuestra contabilidad con la base de datos del SAT, que en teoría nosotros lo que tenemos es lo correcto, y en su caso hacer las declaraciones, cancelaciones y declaraciones complementarias correspondientes. Bien, nada más por ahí recordarles que hay una sanción en el Código Fiscal por no cancelar en tiempo los comprobantes, que va en una multa del 5 al 10% del monto de cada comprobante fiscal. Entonces sí es importante tomar las medidas necesarias para corregir estas situaciones y en su caso implementar las correcciones y no caer en estos supuestos de la multa, ¿no? Bien. Ahora, recordemos que los motivos de cancelación, bueno, pues hay 4. El 01, comprobantes emitidos con errores con relación. El 02, comprobantes emitidos con errores sin relación, cuando no se llevó a cabo la operación, que es la clave 03, o una clave 04, que es la operación nominativa relacionada a una factura global. Entonces, siempre que cancelemos un CFDI, pues tenemos que relacionarlo con cualquiera de estas claves, dependiendo del supuesto en el que se haya llevado a cabo la cancelación. Bien, también otro tema importante que hay que revisar son las notas de crédito. Recordemos que ahora con los cambios para 2022, todas las notas de crédito deben de estar realmente soportadas con un movimiento que compruebe que se lleva a cabo ya sea la devolución de la mercancía, la bonificación o el descuento. Es decir, que debemos de estar guardando un expediente por cada devolución que hagamos, ya que en caso de que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación podrá no considerarlas y no ser válidas como deducción en el ejercicio en que las apliquemos. Es decir, tenemos que tener cuidado con la famosa materialidad para el caso de cada vez que elaboremos una nota de crédito. Muchas veces elaboramos una nota de crédito o teníamos la costumbre de hacer una nota de crédito para cancelar una factura. Esto ya no es posible, entonces sí debemos de tener sustentado bien todas las notas de crédito que elaboremos.
Bien, otro punto importante que tenemos que revisar, pues son los complementos de pago, ¿no? Recordemos que los complementos de pago, pues tienen un efecto tanto para la persona que realiza el pago del IVA, que es el acreditamiento, como también posiblemente una sanción para quien no los expida. ¿Cuáles son los principales cambios que hubo en el método de pago? Bueno, pues se incluyen nuevos campos para identificar si los pagos que amparan las operaciones corresponden a operaciones que son objeto de impuesto. Se incluye un apartado con el resumen de los importes totales por los pagos realizados y se identifican los pagos a cuenta de terceros, ¿no? Recordemos que antes había un complemento de cuenta de terceros, este complemento desaparece y esta parte ahora se incluye en el complemento de pago. Bien, recordemos que se redujo el plazo para emitir el comprobante de complemento de pago. Anteriormente teníamos 10 días y ahora solamente nos están reduciendo el plazo al quinto día natural del mes siguiente a que corresponda la operación. ¿Qué sucede mucho en la práctica? Que muchas veces no podemos identificar a qué factura relacionamos los depósitos. Entonces, en teoría, todos los depósitos bancarios los tendremos que relacionar con un complemento de pago. ¿Qué sucede cuando no logramos identificar un depósito? Lo que nosotros sugerimos es hacer un complemento de pago global, utilizar el RFC global, y en su caso, para que todos nuestros depósitos bancarios estén realmente amarrados, machados contra un complemento de pago. Si eventualmente en 1 o 2 meses posteriores al mes el cliente nos llama y nos dice, oye, yo te pagué en octubre con tal fecha, tal depósito, y no me dice mi complemento de pago y lo requiero, bueno, pues haríamos entonces una nota de crédito o una cancelación al complemento de pago, emitiríamos un complemento al complemento de pago global que habíamos hecho y después haríamos un complemento de pago con el RFC específico. O sea, de tal suerte que todos nuestros depósitos bancarios deben de estar identificados con un complemento de pago, siempre y cuando obviamente los depósitos bancarios correspondan a una cobranza por las operaciones normales de nuestros clientes, de nuestra operación. Bien, también recordemos que hay por ahí una sanción en el Código Fiscal por no expedir los complementos de pago. Esta sanción puede ir desde los 400 a los 600 pesos por cada CFDI emitido sin complemento. Entonces, también aquí hay que tener mucho cuidado porque, pues, en caso de que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación, pudiera sancionarnos con esta multa, ¿no? Bien, otro tema que también nos hemos encontrado mucho en la práctica, que todavía presenta alguna dificultad para los clientes y los contribuyentes, es la facturación de los anticipos. Y más allá de la facturación de los anticipos, cuando debemos de aplicar los anticipos. Primero recordar que cuando nosotros recibimos un anticipo, debemos de emitir el CFDI correspondiente. Es importante mencionar que nunca debemos de poner 20% de anticipo o 30% de anticipo, sino simplemente anticipo, dado que si nosotros ponemos un porcentaje de anticipo, se supone que entonces ya conocemos el monto total de la operación y la autoridad lo que tiene el criterio es decir que un anticipo es un importe a cuenta de algo que no sabemos cuándo va a suceder ni qué valor va a tener. Y si nosotros ya tasamos un porcentaje, la autoridad interpreta que ya conocemos el monto total de la operación y que tendríamos que expedir en todo caso un CFDI por el total de la operación y no solamente por la contraprestación que estamos recibiendo. Ahora bien, la problemática que hemos detectado muchas veces es cuando aplicamos este anticipo que previamente ya emitimos un CFDI de tipo ingreso y cuando se lleva a cabo la operación y al momento de aplicar ese anticipo. Bueno, en la guía, en el anexo 20, vienen dos formas de poder aplicar este anticipo que hemos recibido. La primera es que nos dice que vamos a emitir un CFDI de tipo egreso, una nota de crédito, para cancelar el anticipo que habíamos recibido previamente. O dos, y después emitir el CFDI por la operación total. Y o dos, una segunda operación que en la misma factura, en el mismo CFDI que nosotros hagamos por la totalidad de la operación, lo relacionemos con el CFDI previo que habíamos hecho por el anticipo y apliquemos como un descuento por el anticipo recibido para ya nada más dejar el remanente total de la operación. En mi caso particular, yo sugeriría que utilizáramos más esta segunda opción para aplicar los FDIs de anticipos que recibíamos, dado que incluso cuando realizamos el registro contable, pues no tendríamos que registrar una nota de crédito con la cuenta de devoluciones o descuentos, ¿no? Sobre todo aquellos sistemas o ERPs donde tiene que ir ligado necesariamente la nota de crédito a la cuenta contable. Bien.
El CFDI global es otra parte que hemos encontrado. Pues recordemos que el CFDI global puede emitirse de manera diaria, semanal o mensual. Tenemos un plazo de 24 horas para realizarlo una vez emitido el cierre de las operaciones, de cualquier plazo que hayamos tomado, ya sea de manera diaria o semanal o mensual o incluso bimestral para aquellos del reciclo. También recordemos que no estamos obligados a expedir operaciones celebradas con el público en general cuando sean menores a 100 pesos, ¿no? Bien, entonces lo que podemos ver es que nos quedan muchas acciones por realizar en estas prórrogas que nos ha dado la autoridad, aún bien cuando nos dio un plazo adicional para llevar a cabo esta aplicación del CFDI, pues sí les recomendamos que empecemos a socializarnos con la versión 4.0. Para aquellos que ya lo han estado haciendo, bueno, pues se les invita a que continúen con este proceso de transición. Para aquellas personas que todavía no lo realizan, bueno, pues creo que están con esta nueva prórroga, pues sí, ya nos dieron un poquito más de tiempo, pero sí es tiempo de aplicarnos. La parte de la constancia de situación fiscal es otra acción que debemos de tener. Recordemos que tenemos que tener datos como son la identificación, el tipo de régimen fiscal en el que se encuentra el cliente, su código postal, etcétera. Entonces sí es un buen momento para nosotros tomar estas acciones. Si yo les volvería a hacer hincapié en el tema de revisar las facturas canceladas, porque si no estoy dolores de cabeza, sobre todo con las cartas de invitación, y aprovechamos que ya estamos en tiempo para realizar esta revisión y que más adelante no tengamos ningún contratiempo.